Muy bien, nosotros somos el equipo que vamos a presentar el ciclo Sterling. Estamos conformados por Martínez López, María Guadalupe, Mendoza Mayorga, Laura Fernanda, Ornella Zambriz Daniel, Ortega Hernández Manuel Alejandro y Ortiz González Eric Alejandro. Muy bien, el ciclo Sterling, vamos a empezar con un breve resumen. Un motor Stirling es un motor térmico que opera por compresión y expansión cíclica de aire u otro gas, el llamado fluido de trabajo, a diferentes niveles de temperatura que produce una conversión neta de energía calorífica a energía mecánica. Más específicamente, es un motor térmico de un ciclo cerrado regenerativo con un fluido gaseoso permanente. En esta definición, el ciclo cerrado describe un sistema termodinámico en el que el fluido está permanentemente contenido en un sistema y regenerativo describe el uso de un tipo específico de intercambio de calor y almacenamiento térmico conocido como el regenerador. Un poco de su historia. El motor Stirling fue inventado en 1816 por el reverendo escocés Robert Smith, quien lo concibió para rivalizar con el motor de vapor. En la práctica, su uso se redujo a aplicaciones domésticas durante casi un siglo. El motor Stirling se hizo famoso en 1842 cuando Stirling construyó una máquina con este diseño en Dundee, donde con una potencia de 37 caballos de fuerza, los motores Stirling tienen una alta eficiencia y se les compararon con los motores de vapor y la gran facilidad para ser aplicados a cualquier fuente de calor. Estas ventajas están haciendo que vuelva a haber interés en este tipo de motores y en su aplicación a sistemas captadores de energías renovables. Ok, a continuación acerca de la patente de Stirling. Pues nos comenta en el año de 1816 le llamó a esta patente el economizador, ya que esto iba a provocar una reducción en los motores, iba a ser mucho mejor para el ambiente y no se iba a utilizar como usualmente se utiliza en la combustión interna. También le llaman como un productor del regenerador. Esta patente, que tuvo el número 4031, describe una tecnología que, como comentaba, es economizadora y varias aplicaciones donde se puede usar dicha tecnología. A partir de esto se pone un nuevo arreglo para un motor de aire caliente. En el año de 1818 se construyó un motor para bombear agua de una cantera en una ciudad en Europa. Debido a que tuvo problemas técnicos, pues el motor fue abandonado por un tiempo y pues no se llevó a cabo mayor investigación sobre esto. En la siguiente, que es el segundo motor de aire caliente, junto con su hermano en el año de 1827 invirtieron la parte económica para modificar el diseño. Esto modificó los extremos calientes de los desplazadores para que estos estuvieran debajo de la maquinaria, puedan agregar una bomba de aire comprimida para que el aire dentro de este mismo pudiera aumentar la presión alrededor de unos a 20 atmósferas. Y luego, por último, los dos hermanos, Stirling, fueron seguidos poco después de 1800 por Parkinson. En 1819 trajeron al mundo la tecnología del motor de caliente y enormes ventajas sobre la máquina de vapor. Cada uno de ellos venía con una propia tecnología específica. El motor de Stirling y los motores de Parkinson eran muy similares, pero el motor de Stirling influyó sobre los demás inventó el regenerador. Parkinson y Crosby introdujeron el principio de usar aire a una mayor densidad que el de la atmósfera. Esto tuvo un motor de mayor potencia en
la misma brújula. Pero Stirling siguió esta misma idea construyendo el famoso motor Fundy. La patente de Stirling de 1827 fue la base de la tercera patente de Stirling en 1840. Los cambios de la patente de 1827 fueron menores pero esenciales, y esta tercera patente condujo al motor Dundee. James Stirling presentó su motor a la Institución de Ingenieros Civiles en 1845. El primer motor de este tipo, que después de varias modificaciones, fue construido y calentado eficientemente, teniendo un cilindro de 30 centímetros de diámetro con una longitud de carrera de 60 centímetros e hizo 40 revoluciones en un minuto, 40 RPM. Este motor ayudó toda la máquina y las obras de Dundee Foundry Company durante 8 o 10 meses, y anteriormente descubrió que era capaz de 320,000 kilogramos y 60 centímetros de diámetro. Una potencia de 21 caballos de fuerza. Al encontrar esta potencia insuficiente fuera de sus trabajos, la Dundee Factory Company eligió el segundo motor, con un cilindro de 40 centímetros de diámetro, una carrera de 1.2 metros y haciendo 28 vueltas en un minuto. Cuando este motor había estado en funcionamiento, continuó durante más de 2 años. No solo había hecho el trabajo de la función de la manera más satisfactoria, sino que había sido probado con freno de fricción en un tercer motor, hasta el punto de llegar casi 87 toneladas. Una potencia de aproximadamente 45 caballos de fuerza. Esto da un consumo de 1.2 kilogramos por caballo de fuerza por hora. Pero cuando el motor estaba totalmente cargado, el consumo era considerablemente inferior a 1.1 kilómetros por caballo por hora. Este rendimiento es de las mejores máquinas de vapor y en eficiencia. Yo voy a hablar un poco de lo que es la diferencia respecto a otros ciclos que también son de, pues, ciclos termodinámicos. A diferencia de la máquina de Carnot, pues esta máquina está constituida por 2 isotermas, 2 isócaras y un sistema de regeneración entre las isócaras. Cabe recordar que la máquina de Carnot ideal logra mayor eficiencia asociada a los focos térmicos, de los que normalmente consta una máquina. Esto es un foco de temperatura caliente y otro foco de temperatura fría. Ahora, existe también una máquina similar según el ciclo Ericsson, la cual consta de 2 isotermas y 2 isobaras. También consta de un sistema de regeneración entre las isóbaras, como en el ciclo Stirling. Y pues, a diferencia de lo que es el motor de combustión interna, que es el ciclo de Otto, esta es una máquina de combustión externa. Ahora voy a tratar de explicar un poco lo que es el ciclo de Stirling. Se compone de 4 pasos. El primero es donde, pues, lo que es el gas llega a su punto más alto, digamos que es el proceso de admisión del gas. Al calentarse, pues, aumenta lo que es empuja el pistón hacia afuera, aumenta lo que es el volumen, y tenemos lo que es al empujar el pistón, pues tenemos lo que es la fuerza generada por esta combustión. A diferencia del ciclo de Otto, pues esta combustión es totalmente limpia y no genera ningún tipo de contaminante hacia el medio ambiente. El punto número 3 es cuando ya está el pistón en su punto más alto y busca regresar. En este caso, baja pues lo que es la temperatura, y al bajar la temperatura regresa al punto, pues digamos, inicial de la admisión del gas. Y cuando el gas está en su total de punto de admisión, llega nuevamente a lo que es el punto 1. Ahora, explicando lo que ocurre entre el punto 1 y el punto 2, pues lo que ocurre es una expansión isotérmica del gas de alta temperatura. Durante este proceso se absorbe calor de la fuente caliente. Ahora, del punto 2 al punto 3 es la cesión de una cantidad de calor. Digamos que al regenerador
al regenerador a volumen constante, pues va disminuyendo lo que es la temperatura del fluido. Ahora, lo que ocurre en lo que es del punto 3 al punto 4 es la compresión isotérmica del gas a la temperatura inferior. Durante este proceso se cede al exterior una cantidad de calor a la fuente fría. Y por último, lo que ocurre en el punto 4, que va lo que es el 4, se regresa al punto 1, es la absorción del calor a volumen constante. El gas absorbe del regenerador una cantidad de calor y aumenta su temperatura, lo que provoca un aumento de presión. Bueno, para concluir esto, el ciclo Stirling, primero que nada, es el funcionamiento que corresponde a los principios termodinámicos simples, pero a la vez se hace del mismo de la máquina. Con esto vamos a generar la energía en el universo más que en la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo, lo cual está íntimamente relacionado con el principio de la ley elemental. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, es decir, la primera ley de la termodinámica. Por lo tanto, hemos aprendido que no existe una máquina perfecta capaz de aprovechar el trabajo y la energía totalmente en un sistema para una producción de trabajo, por lo cual ha traído consigo una inquietud de desarrollo, afectando a capaces para aprovechar todos los recursos y suministros que se puedan generar, pues la mayoría de los beneficiados, afortunadamente, el motor Stirling está afectado termodinámicamente más que en la perfección. Es anhelado por la eficiencia, así como en el consumo de energía, debido a que este aprovechamiento está casi al 100%. Y como las grandes presentaciones, gracias a ello y las aplicaciones se pueden dar con diversos beneficios en la mayoría. El motor Stirling fue utilizado como una alternativa de motor de vapor durante sus inicios, para después ser reemplazado por un motor de combustión interna, pero actualmente se ha estado estudiando en uno de sus mejores beneficios y convertirse en una gran promesa para lo que muchos podemos controlar en un motor de combustión interna. Además, ha sido construido por motores solares de tal forma que no requiere de la quema de combustible para mantener el calor en la parte baja del motor, haciendo por lo tanto que este sea un maravilloso y extraordinario ecológico invento gracias a su eficiencia. Y para algunas personas también es considerado económico, tiene sus ventajas y sus desventajas y puede generarse con muy poco dinero y tener un gran rendimiento. Lamentablemente hoy en día no se lleva mucho a cabo porque es como muy poco rentable gracias a que tiene una poca eficiencia, pero esperemos que puedan implementarlo y generar un motor un poquito más económico en la actualidad, y eso sería todo de nuestra parte. Gracias. Pues muchas gracias y